detalles, permítame explicar alguna información técnica. Les ruego, por favor, permanezcan en silencio durante la sesión. Toda pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Tendremos una sección de la presentación para preguntas y respuestas al final. Entonces, ahí tendremos oportunidad de intercambiar. Esta presentación se está grabando y se publicará en nuestro sitio web después. Solo se publicarán diapositivas y el audio, por lo que el chat ni los videos aparecerán en la grabación. Hoy me apoya mi colega Ana. Por favor, si tuvieran alguna situación, pónganse en contacto con ella y ella les podrá dar apoyo individual. Pueden encontrar el correo electrónico ahí en el chat. Y me gustaría, sería genial conocer un poco quién está por acá y probar si este chat funciona. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿desde qué país nos están acompañando? Por favor, respondan en el chat. Vamos a dar un segundo. Esto se me pasa para acá. Veo gente de Paraguay, Colombia, de Costa Rica, de Alemania, por supuesto, de Chile, Japón. Quiero tener idea de quién está en Japón. Más gente de Colombia, Panamá, México. Muy bien, bienvenidos. Ahora voy a dar una cálida bienvenida a los oradores de hoy. Tal vez les pido a los oradores que enciendan sus cámaras, las 4 personas que nos están hoy acompañando, los 4 expertos. Luego tendremos oportunidad de presentarlos. Primero voy a echar un vistazo a la agenda. Voy a hacer una pequeña introducción, muy breve introducción. Luego tendremos a Irene Pabst y a Martin Brown Santirso. Ellos son consultores de HIT. Nos darán una visión general de los NDC, los inventarios nacionales y el protocolo de Montreal para comprender mejor la importancia de los MRV en el sector de refrigeración. Después tendremos una segunda charla a cargo de Madeleine Edel y Miquel Pitarch de United for Efficiency. Por ahí oigo algún compañero que tiene su micrófono encendido. Les ruego ponerlo en silencio. Madeleine y Miquel nos darán una presentación sobre la importancia de los sistemas de registro de productos y del prototipo de United for Efficiency para la aplicación que se está haciendo en los países. Y por último, tendremos la posibilidad de una discusión abierta. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde todos los participantes puedan evacuar sus dudas, hacer sus reflexiones y sus consultas. Para esta sesión de preguntas, les pido que hagan sus preguntas a nuestros oradores en el chat durante todo el evento y luego las vamos a discutir en la sesión al final. Entonces, iniciaré dando una muy breve presentación de introducción y es por qué estamos acá, porque esto nos concierne a todos. Y es que el sector RAC es responsable de más del 10% de las emisiones a nivel mundial de gases de efecto invernadero. Si no se abordaran estas emisiones, podrían causar un aumento de temperatura entre 0.35 y 0.5 grados centígrados. Y ustedes ven ahí en el gráfico cómo está aumentando la cantidad de unidades vendidas y cómo se proyecta que estas unidades vendidas se presenten en los siguientes años. Entonces, estamos hablando de un sector que está en un crecimiento importante, que va a seguir creciendo, muy posiblemente con el calor que estemos sintiendo algunos de nosotros, eso va a estimular la compra de equipos de refrigeración, aire acondicionado. Entonces es un problema latente que vendrá creciendo en los próximos años. Desde 1995, GIZ Proclima
ha venido trabajando en la ejecución de proyectos de protección del ozono en el marco del Protocolo de Montreal. En 1916, con la enmienda de Kigali, se amplió el enfoque de ozono a la protección del clima. Y el objetivo es promover e introducir el green cooling, refrigerantes naturales y aparatos que sean energéticamente eficientes en el sector RAC. Proclima trabaja en nombre del BMZ, el BMUV, el BMWK, que son ministerios del gobierno de Holanda, y también trabajamos con otros donantes como la Unión Europea, AFD, el NAMA y posiblemente algunos otros. Entonces, este trabajo es un trabajo que venimos haciéndolo desde hace bastantes años y vamos a continuar en esta labor. Creo que es el momento ahora sí de darle la palabra a nuestros compañeros para la primera presentación. Irene Paps es Senior Advisor de la consultora HIT y lleva 14 años trabajando en temas relacionados con el sector de RAC. Ha estado trabajando con muchos países, estableciendo inventarios de SAO y de HFCs, y ahora nos dará una visión general de un sistema MRV para el sector RAC en los contextos de NDC, inventarios nacionales y regulaciones de eficiencia energética y el protocolo de Montreal. Esto para comprender la relevancia del sistema MRV en el sector de refrigeración. Martin Brown Santirso, por su parte, es un consultor de HIT que tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el campo de cambio climático en varias capacidades. Incluye el desarrollo de NDCs, el desarrollo de planes nacionales de refrigeración, ha trabajado en inventarios RAC y tiene muchas más experiencias en otros sectores. Martín ha trabajado bastante en Latinoamérica, en Asia, Europa y África, y continúa trabajando para el sector para reducir el impacto del cambio climático. Martín estuvo por acá hace poco también trabajando con nosotros en Costa Rica, pero sé que también ha tenido experiencias en Chile, Colombia y otros países de la región, Brasil, si mal no recuerdo. Entonces, Martín, Irene, les dejo para que ustedes hagan su exposición, su primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Voy a tomar la palabra yo aquí. Irene no habla español, entonces Irene me ha pedido que yo haga la presentación. Entonces, Irene me va a apoyar con respuestas si alguna de las preguntas técnicas está muy compleja o está más allá de mi entendimiento. Pero voy a hacer la presentación yo. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, es un gusto estar aquí presentando este tema, que es un tema muy importante para lo que es el ámbito en el cambio climático. A ver, déjame ver, creo que tomé control de la presentación. ¿Va para adelante y para atrás? Ok, sí, perfecto. Ok, entonces la presentación que les voy a hacer hoy va a tratar con el tema de poner el tema de refrigeración en el contexto de los NDC. Vamos a hablar un poco acerca de las necesidades de información y de los requisitos internacionales de proveer información a los tratados internacionales. Vamos a hablar un poco en los métodos y enfoques de lo que son los sistemas de MRV y un poco hablamos de cómo podemos tener un sistema de MRV, cómo implementarlo. Permiso. Entonces, empezamos obviamente con las emisiones del sector RAC. Las emisiones del sector RAC se generan principalmente de dos maneras. Tenemos las emisiones indirectas que están relacionadas con el consumo energético de todo el equipo de refrigeración y aire acondicionado. Este tipo de emisiones varían de país a país, dadas las diferencias de las redes eléctricas en cada país, pero generalmente están directamente relacionadas con la cantidad de equipos que están presentes y funcionando en este país.
Las otras emisiones son las directas y estas se generan cuando se liberan, ya sea accidentalmente o a propósito, las sustancias refrigerantes o cuando se fugan, porque todos los equipos tienen pequeñas fugas de gas a lo largo de su vida. Y estas emisiones generalmente son los de los refrigerantes, los HFC en este caso principalmente, que como sabemos tienen un muy alto potencial de calentamiento global. En términos de cómo la refrigeración y el aire acondicionado es relevante en un aspecto global. Los edificios, que es donde se consume la mayor parte de la refrigeración, representan 1/3 del consumo energético global, la mitad de la electricidad a nivel mundial y son responsables de 1/4 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la energía. Ahora, en términos de la refrigeración específicamente, un 20% de toda la electricidad utilizada globalmente en edificios se utiliza para refrigeración y aire acondicionado. Y esta proporción incrementa hasta la mitad en países de climas cálidos. Entonces es en este tipo de país donde generalmente se ve el crecimiento más rápido en la demanda por servicios de refrigeración y aire acondicionado. Esto es muy particular en países en vías de desarrollo, donde el incremento en desarrollo económico pone al alcance de más y más población la capacidad de comprar este tipo de equipos e incrementar muy rápidamente la demanda por aire acondicionado. Entonces, bajo esta presión de emisiones, tenemos el Acuerdo de París, en donde los países se comprometen a formular los NDCs y a aumentar estas ambiciones por lo menos cada 5 años. Las NDCs para ser relevantes necesitan contener información sobre los objetivos, políticas, medidas de cómo se van a llevar a cabo las intervenciones relacionadas con los diferentes temas de NDC. En el caso del sector RAC, el sector RAC suele ser incluido con políticas relacionadas a eficiencia energética, principalmente la más común que se ve estos días es la implementación de MEPS para aire acondicionados y refrigeradores, etcétera, etcétera. Pero las emisiones de HFCs no suelen mencionarse explícitamente. De hecho, el sector RAC no suele ser mencionado muy comúnmente en NDCs a nivel mundial, especialmente en países en vías de desarrollo. En este contexto, el marco de transparencia reforzada o ETF, como son las siglas en inglés, tiene como objetivo darle seguimiento al progreso de las NDCs, requiriendo información detallada en los informes bianuales de transparencia que requiere el marco de transparencia. Entonces, aquí tenemos un poco cómo se vincula la necesidad de tener sistemas de información robustos para poder implementar nuestros compromisos a nivel internacional. En términos de cómo el marco de transparencia se vincula o las directrices que provee, indica que algunos de los lugares clave aquí, indicamos el párrafo 48, donde se indica que los gases de efecto invernadero que se incluyen en los informes de que los países miembros tienen que proveer al Acuerdo de París incluyen por lo menos
los 3 gases principales de dióxido de carbono, metano y nitrous dioxide, ¿cómo se dice eso? El dióxido de nitrógeno. Así como cualquiera de los 4 gases adicionales, que es aquí donde se incluye el HFC. Estos gases se tienen que reportar si están incluidos en los NDCs del país o están incluidos en alguna de las actividades relacionadas al artículo 6 del Acuerdo de París o si han sido reportados anteriormente. Entonces, bajo estas circunstancias, el párrafo 48 requiere que los países miembros continúen reportando todos estos gases, los 3 principales más los adicionales cuando son relevantes. En caso del párrafo 49, indica que cada miembro tiene que proveer información de los 4 gases adicionales en lo que son las emisiones reales. En este caso se refiere a, de hecho, las toneladas de gas de cada uno de los gases específicos, no solo en su equivalencia al dióxido de carbono, sino en emisiones reales de cada uno de las sustancias químicas desglosada por categoría. Entonces, por ejemplo, en este caso mencionamos el HFC 134A. En el párrafo 57 sobre el reportaje de los datos, los países miembros en vías de desarrollo necesitan comunicar datos que abarquen como mínimo el año o el periodo de referencia del NDC de serie de manera cronológica, pero como un mínimo a partir del año 2020. Esto significa que la verdad hay muchos países donde los datos son muy difíciles de obtener o donde no hay sistemas donde han sido adaptados y donde están implementándose medidas RAC. Es necesario empezar a institucionalizar, oficializar lo que es la colección de datos e información en un sistema de MRB para poder reportar toda esta información a los procesos internacionales, pero claramente puede haber más usos que solo el reporte internacional para esta información. Entonces, para poder incluir el sector RAC en los NDCs, que sea muy específico a lo que es el sector RAC y a los gases del sector RAC, no solamente obviamente al dióxido de carbono de manera indirecta, que eso se maneja bajo el área de energía y se reporta bajo el área de energía. Estamos hablando aquí de las emisiones directas también. Es necesario tener una infraestructura básica en términos de lo que es, por ejemplo, una base de datos robusta, idealmente en la forma de un inventario detallado del sector RAC. Esta base de datos necesita ser actualizada regularmente. Como segundo paso, el desarrollo de NDCs con el sector RAC en foco necesita enfocarse de una manera integral en el sector RAC. Necesita ver no solo los subsectores del sector RAC, sino el sector RAC entero y cómo los planes de implementación afectan las emisiones de HCFCs y de energía a largo plazo. Después se necesita anclar el sector RAC en el proceso de actualización de NDCs. Esto significa que tendría que ser un componente específico de cada NDC y que tiene que ser un componente permanente de lo que es la NDC a futuro. Y finalmente, la vinculación de las medidas y planes de mitigación del sector RAC con otros sectores pertinentes. Esto significa coordinar con otros departamentos gubernamentales que sean que van a cooperar con lo que es la implementación de medidas, esto, por ejemplo, puede ser el Departamento de Energía, puede ser el Departamento de Aduanas, puede ser
de hecho, ciertos departamentos legales para que ayuden con lo que es las leyes, el desarrollo de leyes, etcétera. Aquí hago una pequeña mención de que la GIZ ha desarrollado una herramienta que permite a países autoevaluar el nivel actual de los NDCs y el nivel de ambición actual de las NDCs con respecto al sector RAC que cada país tiene. La herramienta es en forma de un cuestionario en donde el usuario se le permite responder a una serie de preguntas y el ejemplo que tenemos a la derecha aquí indica con un sistema de semáforo de colores da una indicación cualitativa acerca del el nivel de ambición, con rojo siendo una ambición baja, con amarillo indicando que existe ambición, pero que hay mucho potencial para mejorarla, y obviamente el verde siendo un nivel de ambición alto donde donde el objetivo es fuerte para reducir las emisiones del sector RAC. Esta herramienta está disponible ya en español y el link creo que está provisto aquí en la presentación, pero si no, con mucho gusto se les puede proveer también después si lo piden. Con la necesidad de reportar a múltiples acuerdos multilaterales, la necesidad de colectar información y de tener datos se incrementa. Tenemos la necesidad de reportar a la UNFCCC con los reportes regulares que ellos requieren, como son el reporte de transparencia que acabo de mencionar, o los reportes de actualización bianuales que requieren, las comunicaciones nacionales, etcétera. En este caso, para este tipo de reportaje, las emisiones de HFC relacionadas al sector RAC requieren bueno, en términos de lo que son en el sector del IPPU, de la IPPU, de las guías de la IPCC, están en el sector 2F1 y se pueden reportar a dos niveles. La mayor parte del reportaje actualmente está basado en el nivel 1, que es un consumo a granel de todo el sector RAC, y el nivel 2, que es mucho más desagregado, es mucho más valioso en términos de información, porque se ve dónde la acción se está llevando a cabo. Provee información sobre los 6 subsectores RACs basados en el número de equipos que están en funcionamiento en cada uno de los subsectores. En términos de la NDC, el reportaje requiere acciones de mitigación directa en el sector RAC para emisiones directas e emisiones indirectas de refrigerantes y de energía. Requiere reportaje en términos de la reducción de demanda de energía y los informes, obviamente, que están relacionados con el marco de transparencia, que se refieren al progreso que hay en aplicar el marco de transparencia en lo que son los NDCs. Finalmente, el protocolo de Montreal requiere el reportaje de la utilización de los HCFCs, que en la mayor parte de los países se está dejando de usar actualmente, pero también está el consumo de HFCs como parte de la enmienda de Kigali, que requieren el reportaje en términos del equivalente de dióxido de carbono de las sustancias, que estos generalmente se deriva
de lo que es la producción a granel de HCFCs, más las importaciones y menos las exportaciones que cada país tiene de estas sustancias. Para poder aumentar lo que es la ambición de los NDCs en el sector RAC, generalmente lo que se entiende es que hay que aumentar el objetivo de reducción. O sea, vamos a reducir 20% en vez de 10 o 30% en vez de 20, pero también puede significar otras cosas. Por ejemplo, podemos aumentar un poco la ambición de los NDCs en el sector RAC para mejorar la colecta y publicación de datos de información, dado que este tipo de información va a poder a futuro informar mejores políticas para reducir los gases de efecto invernadero en este sector. También esto puede referirse a mejorar el tipo de objetivo que se establece, objetivos que son en este caso utilizamos las siglas en inglés SMART, que se refieren a objetivos que pueden ser relacionados con objetivos que son, perdón, perdí un poco en donde estoy. Sí, en español, los objetivos SMART son los objetivos específicos, medibles, alcanzables, atribuibles, pertinentes, oportunos. Efectivamente, estamos hablando de objetivos que se entiendan más fácilmente, que son bien oportunos para pueden ser oportunos para cada subsector, en vez de hacer objetivos a granel de todo el sector RAC y que pueden ser más difíciles de obtener en sí mismo. Otros ejemplos de lo que puede significar esto incluye poner medidas específicas en los documentos de NDC en vez de poner medidas que, por ejemplo, muchas veces el NDC va a indicar reducir emisiones en este sector, pero no dice para cuánto, no dice cómo se va a llevar a cabo. Y finalmente, el establecimiento de un sistema RB para darle seguimiento es una de las medidas más fuertes que se pueden tomar ahora para aumentar la ambición del sector RAC, porque esto informa el proceso y da la oportunidad de mejorar las políticas a futuro. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema de MRB, estamos hablando de más allá de solo un inventario o de una encuesta, estamos hablando de un establecimiento de un sistema que va a estar basado en una base de datos robusta y que va a ser actualizado con regularidad. Actualmente, la práctica actual, estamos viendo de que muchas veces la información que se presenta en los NDCs o en los reportes internacionales son inventarios autónomos del sector RAC que no están relacionados a inventarios nacionales o que no están relacionados a lo que son las proyecciones en los NDCs. Pues están generalmente limitados a ser un año específico basado en una encuesta específica. Entonces no hay informes continuos, no hay series de datos anuales. Se desactualiza esto con mucha rapidez y comparar entre años es muy difícil, dado que las encuestas pueden variar mucho en términos de calidad, de quién responde las encuestas, etcétera, etcétera. Para poder dar un seguimiento continuo dentro de un marco robusto, es necesario establecer entonces un marco de MRB. Para esto se necesita entonces tener un sistema que está institucionalizado. Esto significa que es parte de la operación normal de alguna organización de gobierno o requerida por el gobierno para colectar información, procesarla, publicarla. Es necesario tener una base de datos central donde la información se deposita y donde se puede accesar fácilmente.
el sistema de MRV es generalmente mira a ser un sistema que provee información para más de un tipo de uso, para varios propósitos, no solo el reportaje, pero para informar políticas, para informar investigación. Am, Generalmente depende de una recopilación anual de datos con formatos predefinidos para fortalecer la continuidad y la comparabilidad de los datos a través de los años. Y una parte importante de esto es una base jurídica para las obligaciones de información. Esto se refiere a que se establezca una base legal con la cual el departamento gubernamental pueda obtener información de la gente que responde este tipo provee esta información. Por ejemplo, Em, tengo yo experiencia de que cuando se implementó el sistema de MEPS en el país de Nueva Zelanda, la ley de MEPS incluyó el poder, darle el poder a esta agencia gubernamental de obtener información comercial y privada del sector privado que vende los aparatos que están bajo las reglas de MEPS. Lo que esto hace es que el departamento gubernamental empezó a colectar información sobre el número de ventas de cada modelo que se estaba vendiendo y lo ha relacionado con la base de datos de registro. Y entonces se puede obtener información muy detallada sobre el progreso en de eficiencia energética de estos productos. Algo similar puede hacerse en el sector RAC para lo que es la eficiencia energética y las emisiones em, de dióxido de carbono. Martín, Martín, ¿qué Sí, tal? Martín, tenemos que apurar un poquito con el paso. Tenemos unos 4 o 5 minutos más para tu presentación. ok, creo que me faltan como 4 slides, pero ya lo paso más rápido. Entonces, como mencionaba, un sistema de MRV va más allá de solamente proveer información para el reportaje. Es un sistema que va a medir, informar y verificar que información que se ha provisto es robusta, es transparente y basado en este tipo de información se puede reportar, se pueden basar políticas. No solo esto, pero países, por ejemplo, pueden accesar fondos internacionales de desarrollo y los fondos económicos que estos proveen con mucha más facilidad si la información si el sistema de MRV que tienen es fuerte. Entonces, aquí mencionamos otra vez, el sistema de BRB es más que un inventario, incluye un proceso institucionalizado, sienta las bases, el sistema va a sentar las bases de responsabilidad, los impactos de mitigación en el sector. Em, el alcance se va a basar en las necesidades de información que tiene en términos de objetivos políticos, que puede ser un inventario, informes a protocolos, prevención de fugas, diseño de medidas, etcétera, etcétera, como me has mencionado. Hay dos niveles principales de reportaje, como mencioné antes. Tenemos el nivel 1. Con el nivel 1 tenemos dos metodologías que están basadas principalmente en lo que son las estadísticas a granel, las estadísticas que en inglés dicen top-down. Estamos mirando estadísticas a nivel nacional y se aplican unos factores predeterminados de emisión para hacer una estimación. El nivel 2 es un nivel muchísimo más exacto, donde se estima a cada uno de los subsectores a través, utilizando información de cada de los subsectores, por ejemplo, trayendo información de cuál es de la cantidad de unidades que están en operación en cada uno de los subsectores y aplicando información sobre los refrigerantes que utilizan, el nivel de eficiencia energética, etcétera, etcétera, para obtener lo que es un nivel desagregado de datos. Em, eh, y aquí establecemos una representación de lo que son la necesidad de datos, qué tipo de información es necesaria. Voy a brincar a la siguiente información, a la siguiente. Am, eh,
diapositiva porque está ya traducida. Tenemos la metodología básica, necesitamos información sobre la venta de productos estandarizados, necesitamos información sobre la existencia que ya hay en el mercado, entonces no solo es lo que se vende cada año, sino lo que ya está operando en el mercado, en residencias y en comercios. Y cuando es posible, también sería importante tener información sobre la existencia de productos que son hechos a medida o productos que se cambian drásticamente después del punto de venta. Esto es muy común, por ejemplo, con sistemas de refrigeración para edificios grandes, porque esos generalmente no se venden en un shop donde se venden miles y se utilizan todos de la misma manera. La manera que se establece que se junta esta información es a través de estadísticas nacionales o encuestas regulares, cuestionarios estandarizados y se juntan en una base de datos procesados de una manera consistente para asegurarnos de la robustez y la transparencia de la información. Ya apurándome, ya terminando aquí para que Adolfo no me regañe, básicamente de los inventarios a los sistemas de MRB, principalmente la diferencia es que necesitamos un proceso que está institucionalizado, que se lleva a cabo cada año, diseñado para poder identificar y controlar los cambios reales en emisiones que suceden en tiempo real. Y tenemos el componente de verificación que da la seguridad de que la información que se está proveyendo es real, es robusta y es transparente. Obviamente el proceso de verificación requiere documentación, requiere de que los procesos sean transparentes, de que se indique cómo la información fue colectada, cómo fue procesada y de tener de tener un sistema donde se pueda ver la cadena de información que lleva a cabo, de la cual se usa para llegar a los números finales. Ejemplos de verificación interna incluyen comparar con otros países similares, comparar resultados de años anteriores, dejar que personas que no hayan participado en el proceso de colección o de publicación de los reportajes chequen la información para que tenga sentido. Y obviamente todo esto requiere documentación de los procesos. Finalmente les dejo esta diapositiva que indica que tenemos, hay un manual provisto por la GIZ que provee información de cómo instalar, de cómo implementar un sistema de MRB para el sector RAC. Y da indicaciones de cómo el nivel de cada país que va a necesitar, qué nivel de información, de colección de información se va a necesitar, de procesamiento, de cómo se ponen en práctica, de cómo se implementan, cómo se pueden relacionar con otras bases de datos centrales, por ejemplo, el inventario nacional de emisiones. Ya con eso termino por ahora. Muchas gracias por su atención. Perdón por haberme tardado tanto. Gracias, Martín. Muy bonita presentación. Vamos a dar paso, las preguntas las dejamos para el final, entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación. Voy a controlar acá el sistema y me muevo. Voy a presentar a los expositores. Madeleine Ele es una especialista en eficiencia energética en United for Efficiency, coordina proyectos regionales de iluminación, refrigeración y electrodomésticos de bajo consumo y guía el desarrollo de varias herramientas y recursos dentro de la iniciativa United for Efficiency del UNEP. Está trabajando en la región del sudeste asiático, donde coordina actividades de la iniciativa sobre sistemas de registro de productos, PRS,
Y también coordina el desarrollo de estándares mínimos de rendimiento energético, MEPS, etiquetas para acondicionadores de aires y aparatos de refrigeración en el sur y regiones de África Oriental. Por su parte, Miquel Pitarch es doctor en sistemas de refrigeración RAC y trabaja como consultor experto internacional para proyectos de eficiencia energética en sistemas RAC de United for Efficiency, del PENUMA. Trabaja en políticas de eficiencia energética, estudios de evaluación de mercado, formación de capacidades, aplicación de normas mínimas de eficiencia energética y etiquetas, selección de gases refrigerantes, métodos de ensayo, seguimiento, verificación y aplicación, y contratación pública sostenible. Ha trabajado bastante en América Latina, estoy viendo, ha trabajado en países como Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Cuba. Entonces, sin más, les doy la palabra para que ustedes puedan hacer su presentación sobre la importancia de sistemas de registro de productos y del prototipo de United for Efficiency para la aplicación en los países. Tal vez puedan tomar control de la presentación. Muchas gracias, Adolfo, y mucho gusto de estar acá. Si posible, me gustaría compartir mi pantalla porque me gustaría, de hecho, después mostrar un sitio web que no sé si se puede así. Así que, si es Vamos ok, a ver. sí, voy a compartir mi pantalla de acá. Un segundo, espero que se vea bien. Sí se ve, sí se ve, sí Listo, se ve bien. gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Me gustaría hoy, junto con Miquel, presentar sobre la importancia de los sistemas de registro de productos que vamos a llamar SRP. Y también nos gustaría presentar un prototipo que hicimos para aplicación en los países. Y al final también tenemos un ejemplo de Brasil que va a estar presentado por Miquel. Nosotros venimos de una iniciativa que se llama United for Efficiency, formamos parte de Naciones Unidas y lo que hace nuestra iniciativa es como trabajar en el tema de eficiencia energética. El sistema SRP ya fue mencionado un poco por la parte de Martin. Pero solo un pequeño resumen de lo que hace o de los beneficios, de hecho, que se puede tener con el sistema SRP. Hay como 5 beneficios de acá. Entonces, en general, como en países que tienen SRP, los productos que circulan en el mercado deben estar registrados antes de poder entrar al mercado. Es por decir que, por ejemplo, en un país que tiene un SRP y un país que tiene un estándar, en norm por climatizadores, hay solo climatizadores circulando en el mercado que están registrados en el SRP y que en ese contexto cumplen con los estándares que están en el país. ¿Y qué beneficios hay? ¿Por qué implementar un SRP? Algunos fueron ya mencionados, creo que por la parte de Martin también. Lo que hace es realmente crear una base de datos con información del producto. Lo que vemos nosotros, trabajamos nosotros mucho sobre la implementación de estándares, de normas en países, y lo que vemos antes de desarrollar un estándar, hay que normalmente hacer un análisis del mercado para ver un poco qué está pasando en el mercado. Por decir, hay que hacer un análisis con cuestionarios y tú sobre los climatizadores que están actualmente circulando en el mercado para saber dónde exactamente a qué nivel, digamos, desarrollar la norma. Y eso es un proceso que vale dinero, por supuesto, y que tarda bastante tiempo y básicamente se evita eso con el SRP porque se tiene siempre un acceso a una base de datos que está actual, porque se sabe exactamente qué está circulando en el mercado.
Otro beneficio es el monitoreo de los productos que son vendidos en el mercado. Y eso tiene el beneficio que asegura realmente el cumplimiento de las políticas nacionales en términos de eficiencia energética. Es decir, si hay un estándar que está ya implementado, usamos de vuelta el ejemplo del climatizador, se puede ver, el estándar está realmente efectivo o no hace nada. Pues si este nivel está demasiado bajo y no prohíbe ningún climatizador con baja eficiencia, o está demasiado alto y no quedan realmente climatizadores en el mercado, o son demasiado caros, por ejemplo. Se puede realmente ver qué está pasando actualmente en el mercado. Lo que también permite es el reporting, por ejemplo, lo que fue mencionado, el reporting al NDC, al UNFCCC, y hay otros beneficios también que fomenta el desarrollo económico, porque hay realmente una transparencia en las regulaciones del mercado que reduce un poco las barreras comerciales y protege a los fabricantes que realmente cumplen con los reglamentos. Y también, por terminar, alienta a los consumidores a escoger productos energéticamente eficientes. ¿Qué hacemos nosotros con UFI? Hacemos muchas capacitaciones. Hicimos, por ejemplo, en Chile, hicimos, pero también en otros países, otras regiones, con Ruanda, por ejemplo, trabajamos bastante, con Sudán, pero también en el Caribe. Pero lo que hacemos también, o que lo hicimos, porque ya está disponible, son dos herramientas, dos softwares que están hoy disponibles para aplicar realmente en el país. Hicimos una herramienta general que lo llamamos el prototipo, que se puede aplicar en países que no tienen SRP. Es realmente un SRP su mismo que funciona como un sistema de registración de productos que se puede aplicar. Y eso me gustaría en un segundo mencionarles un poco más en detalle, porque creo que es realmente interesante para muchos que están acá hoy. Y segunda cosa, lo que hacemos, tenemos una cooperación con el sudeste asiático, con el Centro de Energía, y hacemos ahí una base de datos para un registro de productos regionales. Y eso también voy a mencionar un poco más adelante, porque puede ser interesante también si hay varios países que quieren realmente colaborar en el término del SRP. Porque realmente en SRP no es es una herramienta que puede estar bastante flexible, puede tener una forma de un SRP, digamos, nacional que cubre solamente un país, pero puede ser también una cooperación de varios países que tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea, que hay varios países teniendo juntos un SRP que facilita un poco, digamos, la economía de la región. Pero primero me gustaría mencionar un poco explicarles un poco el prototipo que hicimos. ¿Qué es? Es una plantilla de software que los funcionarios gubernamentales pueden realmente implementar como sistema nacional de registro de productos en un país. ¿Qué beneficios tiene eso? Tiene el beneficio que está realmente basado en funcionarios mejores prácticas. Puede decir que trabajamos con muchos expertos de refrigeración, de luces, porque son los 3 productos que cubrimos, para realmente asegurarse que tiene las mejores prácticas en ese sistema incluido. Pero también vimos un poco los otros SRP que están existiendo hoy. Vimos los sistemas, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que ya fue mencionado también,
pero también el sistema de Unión Europea, de Estados Unidos y otros sistemas, para comparar un poco qué está actualmente usado. Tiene un código abierto, es por decir, es un sistema que está realmente gratis. Es por decir, no hay que empezar de cero porque un desarrollo de software toma su tiempo y obviamente vale dinero también. Y obviamente estamos ahí para apoyar, para implementarlo. Hoy el sistema está actualmente aplicado en Sudán y también se aplica actualmente en Ruanda. Lo puse el link ahí para acceder al prototipo, pero es por eso que quería poner control de la presentación, porque me gustaría mostrarles ahora un poco cómo funciona ese prototipo. Bueno, si cliquean el link, los manda acá a esa página web, que es nuestra página web, y se puede cliquear sobre ver el prototipo. Por ahora es solo en inglés, pero se puede traducir si hay interés. Y acá está el usuario y el password también. Y vamos a entrar en el sistema, que no sé por qué no anda. Siempre cuando uno está presentando. Ahí está cargando. Bueno, y ese sistema, todos los datos que se ve por ahora, por supuesto, son datos falsos, porque no vamos a mostrar datos de cualquier país en el público, pero pusimos igual datos al dentro para poder mostrar un poco cómo funciona el sistema. El sistema tiene como un resumen de lo que está pasando actualmente en el sistema. Por ejemplo, cuántas registraciones ya habían aprobados, qué es estado, y bueno, varias cosas así. Pero lo que es realmente me mando al fuera, eso no es muy amable. Segundo. Los partes que son realmente importantes son las partes de productos, donde se puede registrar el producto, que voy a mostrar en un segundo, pero también las configuraciones que se puede hacer. Es decir, que se puede realmente personalizar el sistema sobre las preferencias del país. Por ejemplo, si quieren hacer un pagamiento offline o online, el refrigerante que se puede elegir durante el proceso de registración de producto, pero también configuraciones sobre los 3 productos que tenemos incluidos. Bueno, eso pasa únicamente cuando uno está presentando. Y tenemos que hablar con nuestra gente que hace el software. Justo cuando lo probé, lo pasó. Sí, pero lo que tiene también son los roles de usuarios. Bueno, no funciona más, perdón. Hace un segundo realmente funcionó y no les mentir. Pero voy a hablar con nuestra gente que hace el software. Pero lo que tiene realmente al dentro son los usuarios y todo un sistema, un proceso de registración de productos. Después lo que hacemos también es un sistema regional que mencioné antes. Es por decir que hicimos en cooperación con el Centro de Energía de ASEAN, del sudeste asiático, una base de datos que está colectando informaciones de los sistemas regionales de los 10 países de la región. Y eso, el beneficio de ese sistema es que hay realmente una visibilidad de los productos que están permitidos para su venta en los otros países. Es por decir, por ejemplo,
Si usamos de vuelta el ejemplo del climatizador, por ejemplo, hay un climatizador que está vendido en Tailandia, pero que no está prohibido, que está prohibido en Malasia. Ese base de datos muestra que está pasando, muestra que el mismo climatizador que está permitido en Tailandia, es un ejemplo, está prohibido en Malasia. Y con esa información, los gobiernos de los dos países pueden pensar a quizás igualizar los estándares en los países para asegurarse que los climatizadores con baja eficiencia, por ejemplo, no están acumulados en un país. Eso es mi último slide antes que lo paso a Miquel. Eso solo para mostrar un resumen, qué apoyo realmente puede uno tener para implementar un sistema de registro de productos. Como mencioné, a los dos sistemas está el prototipo y está también el sistema regional que estamos actualmente implementando en Sudeste Asiático. Pero también tenemos guías más generales sobre el tema de SRP. Si requiere más información, por ejemplo, qué es realmente un SRP o cómo funciona, qué son las etapas para implementar un sistema y otros temas. Y cualquier pregunta, no duda a contactarme. Gracias, y lo paso a Miquel. Gracias, Madeleine. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar muy brevemente sobre la importancia de qué datos requerimos en estos sistemas de productos, ¿no? Porque no es suficiente con tener un sistema de productos, sino que los datos que estamos requiriendo tienen que ser suficientes para hacer un informe sobre las emisiones y también una vigilancia de mercado efectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que ver cuáles son las características del equipo en relación a la eficiencia energética, como puede ser el consumo de energía, pero no solo eso, sino también las características que influencian en el cálculo de la eficiencia energética, como puede ser, por ejemplo, para los refrigeradores, pues el tamaño del compartimento de alimentos frescos y el compartimento de alimentos congelados. Todo eso va a influenciar en el cálculo de eficiencia energética. Y si tenemos datos suficientes, vamos a poder recalcular la eficiencia y ver si los datos que ha declarado el fabricante o el importador están bien calculados o no. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de vigilancia de mercado. También desde el punto de vista de informe sobre emisiones indirectas, ¿no? Para calcular el consumo de energía. Además, para poder reportar sobre las emisiones, además de conocer el consumo de energía de los modelos, también nos haría falta saber cuál es el número de ventas de cada uno de esos modelos que están entrando dentro del mercado, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se tienen en cuenta, por ejemplo, en el sistema de productos que ha mostrado Madeleine. Y yo siempre recomiendo de que todas estas características se tengan en cuenta desde un principio, porque muchas veces existen sistemas de producto, pero no tienen datos suficientes para hacer la vigilancia de mercado eficaz, ¿no? Si estamos hablando de equipos de refrigeración, como puede ser refrigeradores y aires acondicionados, pues también sería interesante pedir cuál es el tipo de refrigerante y cuál es la carga de refrigerante dentro de estos equipos, por ejemplo. ¿Podemos pasar la página, Madeleine? Perfecto. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de un sistema de productos de Brasil. No está basado en el sistema de productos de Euforí, pero me pareció un ejemplo interesante de la región porque es bastante completo en cuanto a datos que se requieren, ¿no? Entonces podemos ver aquí dos filas, ¿no? Donde pues se pregunta quién es el fabricante, la marca, el tipo de aire acondicionado. Esto es para aire acondicionado, que no lo había dicho. El tipo de aire acondicionado, el modelo, si es solo para frío, si también tiene para aire caliente, el voltaje, si es inverter o no lo es, el tipo de fluido refrigerante, el número de registro. Y en la línea de abajo podemos ver la capacidad del aire acondicionado a la capacidad nominal
Y una parte muy interesante que no muchos países incluyen, y además de forma pública, porque todos estos datos son públicos en la página web de Inmetro para Brasil, donde incluyen también los resultados de los ensayos, es decir, aquellos ensayos que se realizan para poder calcular la eficiencia energética también están disponibles para el gobierno, no solo para el gobierno, sino para hacer la vigilancia de mercado, sino para todo el mundo, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, lo que ellos pueden hacer es recalcular la eficiencia y compararla con el valor declarado. Entonces, me pareció un ejemplo interesante, sobre todo desde el punto de vista de vigilancia de mercado. Desde el punto de vista de informe de emisiones, estaría faltando una cosa, que sería cuál es el número de ventas por cada uno de los modelos y por año, ¿no? Para poder saber, puede ser que tenga un modelo muy eficiente y que tenga muchas ventas o pocas ventas, ¿no? Entonces eso también es importante, saber cuál es el peso de cada uno de los modelos dentro de la base instalada del país, ¿no? Sí que sé que hay otros países, como por ejemplo Chile, que sí que tiene, ¿no? Creo que no es pública la información, pero sí que internamente tiene esa información de cuántas unidades por modelo son comercializadas en el país. Entonces, bueno, eso era todo lo que les quería mostrar. Y por supuesto, si hay alguna pregunta ahora, pues estaré contento de contestarla. Gracias. Gracias, Miquel, gracias, Madeline, por la presentación. Muy interesante. Creo que estamos bastante atrasados en el tiempo, pero bueno, yo creo que siempre es importante contestar algunas de las preguntas. Nos quedamos unos minutos más. Ojalá que todos los participantes puedan por acá compartir con nosotros. Ya habían algunas preguntas planteadas a algunos de ustedes. Tal vez voy a leer unas de estas y las dirigimos y avanzamos rápidamente. Eso sí, les pido respuestas bastante breves en vista del atraso en el tiempo que tenemos. Creo que esta primera podría ser para Martín. La herramienta MRV me ayuda particularmente a medir ¿qué? Martín, ¿estás por ahí?